Gloria a Dios, buen día familia, buen día para todos. Yo soy Ricardo, nací en Argentina, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y esta es mi esposa Marise. Buen día, hermano. Bendiciones. Nació aquí en Recife, Pernambuco, Brasil, y Dios en algún momento nos unió. Y Gabriel y Elvi tuvieron un papel muy importante en todo esto, porque fueron voz del Señor, confirmando todo el propósito de vida y fuimos muy bien recibidos por ellos, en la casa de ellos. Conocí Gabriel y Elvi allá por el año 2004. Fui a un encuentro de Semana Santa en Parque Norte y fui alojado en la casa de ellos. Y bueno, es una cosa que Dios había planificado, Dios quiso así, fueron de suma importancia y continúan siendo en mi vida, y fue un antes y un después, porque aprendí mucha cosa. Más allá de haber sido ministrado por Dios a través de ellos, aprendí mucho sobre amor, sobre misericordia, sobre amor al prójimo, sobre paciencia, sobre bondad y todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, toda gloria es para el Señor, más hay que hablar las honras para los hermanos, porque Dios honra a quien honra a Dios. ¿Sí? Bueno, en algún momento, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, hay muchos detalles, más vamos a hacerlo bien preciso. A los 21 años yo me convierto, conozco al Señor de forma tremenda. Yo era una persona muy triste, ¿sí? Vamos a resumir así. Estaba planificando mi suicidio. Entonces Dios me alcanza y con el tiempo Dios me va limpiando, hasta que conseguí tomar compromiso con el Señor. ¿Sí? Fue un proceso de muchos años, un proceso de mucho caer y levantarse, pero Dios, sobre todas las cosas, fue Él quien hizo la obra. Recibido de abogado. A partir de ahí. Pronto, a partir de ahí, papá se recibe de abogado y también gana dinero. Entonces, solo Dios podía hacer esas cosas. Y entonces yo quedé libre para casarme. Todo indicaba que íbamos a quedar en Comodoro, ¿sí? Entonces, Marise tenía un departamento que el papá le había dejado acá en Recife, lo vendió e invirtió todo el dinero allá. Después que estábamos construyendo, una tarde, yo estaba clavando un clavo. Las últimas partes fuimos nosotros que hicimos, y ese día yo estaba solo en la obra. Entonces, yo ya había visitado Recife y yo detestaba Recife. Me causaba repulsión por la pobreza, por la miseria, ¿sí? Porque tal vez yo hallaba que era mejor que los de acá, ¿entendés? Yo creo que era eso. Entonces, estaba clavando un clavo y comenzó a subir un amor muy grande por Recife, por las personas, por los chicos, por los niños. Una cosa así que me embargó, me llenó. Y ahí digo, Señor, eso no es mío. Eso es tuyo, Señor, yo digo. Señor, eso no es mío. Yo detesto. Yo hablaba en voz alta. Detesto Recife, digo. Mas, por amor a vos, y si vos estás queriendo que yo vaya para Recife, yo voy. Y dije, levanté la manito así, digo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pasó. Entonces pasó una semana exactamente, 7 días. Era un jueves. Al otro jueves, yo estaba solo, de vuelta en la obra, terminando la casa, y alguien, disculpe,
y estaba solo en la casa haciendo alguna actividad y escucho una voz casi audible, que me dice lo siguiente. Es el Espíritu Santo, ¿eh? Hablando conmigo. Dice, porque Dios te está llamando y vos estás creyendo, mira lo que tengo para vos, me dice. Entonces, en ese momento yo me quebranté, comencé a Apagó el micrófono. Está frío ya, toma ya. Hola, ¿escuchando? Más el Señor hablaba conmigo, yo estaba en llanto, llorando, quebrantado delante del Señor. Entonces el Señor continúa hablando conmigo y me dice, agarra tu Biblia, me dice. Entonces salí de donde estaba, fui en la mesa, yo tenía una mesa precaria, y agarré la Biblia. Dice, abrí tu Biblia, me dice el Espíritu Santo. Entonces, digo, comencé a pasar las páginas. Digo, Señor, he aquí, no, continúa. Es aquí, no, continúa. Es aquí, continúa. Hasta que en un momento paso así y el Señor me dice, aquí, para. Lea, me dice. Entonces yo abrí allá en Génesis 12, que es el llamado de Abraham. Y dice así, lea, me dice el Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí yo me quebranté todavía más y comencé a llorar copiosamente y no conseguía continuar. Mas el Espíritu Santo vuelve a hablar y dice, lea lo que continúa, porque las bendiciones son para vos. Y haré de ti una grande nación y te bendeciré, etcétera, etcétera, y serán benditas a familias de toda la tierra, etcétera. Y ahí el Señor me dice, va para Brasil, va. Ahí yo me quebranté, digo, Señor, me perdone, Señor, yo estoy pensando que esto es una locura, pero me da una señal, hace una cosa, porque nadie me va a creer. Cerrar todas las puertas en Comodoro y abríme las puertas allá en Brasil, en Recife, aquí. Y bueno, no dio otra, gente. Dios cerró las puertas. Yo nunca más conseguí trabajo en Comodoro. Yo era una persona bien conectada, muy bien conectada. Y aquí surgió una luz. Mas en todo esto, yo sabía quién me había llamado. Cuando vine para Brasil, comencé todo de vuelta. ¿Sí? Primero, no creían en mí. Segundo, Marice, yo había escuchado la voz de Dios, pero mi esposo no había escuchado la voz de Dios. Entonces le costó 3 años para entender, hasta que Dios le dijo y le confirmó de propia palabra que aquel momento que Dios me llamó era el momento que yo tenía que ir. Entonces, ahora, todo esto muy bonito, mas el siervo precisaba ser limpiado, limado, cortado algunas cosas. Y Dios no me ahorró de llevar muchas humillaciones. Dios no me ahorró de la escuela de Él. Dios no me ahorró de escuchar cosas que yo no quería escuchar y que nunca quise escuchar. Y muchas veces tuve que remangarme para hacer las cosas y salir adelante. Entonces, los primeros 3 años
Dios nos había dicho que había obra aquí en Brasil, que había obra desde siempre, que había obra aquí en Brasil. Pero los primeros 3 años no vimos nada, nada, al punto que yo comencé a enfriarme, ¿sí? Las personas que iban a venir conmigo fueron apartados como pastores en otro lugar, en otra iglesia. Entonces yo no entendía nada. Y ahí, 3 años después, volvimos para Comodoro. Dios nos decía que teníamos que ser revestidos de poder. Y Dios también nos dijo a través de un profeta que nos iban a entregar un proyecto en las manos. Y así fue. Y cuando volvimos, de Comodoro, de visitar por primera vez después de 3 años, 3 días después de haber llegado, fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el mismo momento, los dos, y pasamos horas hablando lenguas, no sé, misterio. Y bueno, primeros 5 años muy duros, mas yo sabía quién me había llamado. Muchas veces quisimos desistir, mas no desistí porque sabía quién me había llamado. Muchas veces nos dijeron, no, ustedes se equivocaron. No, te equivocaste, pibe. Esa era más o menos la cosa. Más Dios da la victoria, Dios habla, Dios continúa. Y después las mismas personas que nos criticaban venían de parte del Señor. Lo digo con cariño esto, porque el Señor es quien hace las cosas. Estábamos y estamos en la escuela del Señor. Entonces tenemos que aprender. Y venían las mismas personas y decían, así dice el Señor. Yo te llamé, fui yo que te llamé, fui yo que te traje, soy yo que te sustento y tiro de quien sea para darte a vos. Entonces Dios se encarga. Primera cosa que les quiero dejar. ¿Quién está teniendo un llamado aquí para ir para otro lugar y está ahí, en el medio del muro? Yo solamente digo una cosa. Si Dios te llamó, va para adelante. No dude. Dios te va a dar todo lo que es necesario. Nada me faltó. Yo no tengo estudios universitarios. Soy un hombre que aprendió la lengua en 3 meses. No hablo correctamente el portugués. Tengo mis licencias poéticas. Pero, ¿sabes qué aconteció? Comencé de abajo. Lo primero que ganaba, ahí 6 meses después que me casé, nos cuidábamos con mi esposa para no tener hijos. Y Dios mandó a mi hija. Yo sabía que era Dios. Entonces, ahí el hombre tenía que formarse. Entonces tuve que salir a trabajar de lo que no quería. El primer salario era para pagar la leche y los pañales de la nena. Y no alcanzaba para nada más. Fui muy ayudado por mi suegra. Estoy siendo ayudado por mi suegra. Mas también el Señor permitió formar el carácter. Y una vez me atreví, 4 o 5 años después, me atreví a reclamar del Señor. Ya tenía un auto, le había comprado 0 kilómetros, tenía trabajo, Dios me había prosperado, me había llevado de forma increíble para trabajar en una fábrica. Yo no tenía formación de nada. Y un día, porque no me dieron el aumento que yo quería, comencé a blasfemar contra Dios. Comencé a hablar cosas feas. Yo iba manejando el auto que Dios me había dado, iba respirando el aire que Dios me dio, iba usando la mente que Dios me dio para hablar pavadas. Y en un momento, Dios me respondió, aún así, oh, cuánta misericordia, oh, qué amor que Dios te. Lógico, no vaya a andar blasfemando con tu Señor, no tente el Señor. Y Dios me dice, vos aceptaste o no aceptaste ser mi discípulo. Esas fueron las palabras del Espíritu Santo.
¿aceptaste o no aceptaste? Y ahí yo me quebranté. Y digo, sí, Señor, acepté. Entonces seguí mi camino. Yo tengo un camino trazado para vos y no te voy a ahorrar nada de lo que tengo, de las pruebas que tengo para vos, para formar tu carácter. Tu problema no es económico, tu problema es espiritual. Y a partir de ese día entendí que mi problema era espiritual. No era esto, no era el dinero que faltaba, que era poco, no, era espiritual. Entonces Dios, otra cosa más que Dios mató, limpió, quemó, gracias a Dios. Entonces, yo te digo, si Dios te está llamando, obedezca. Va para adelante. Haga lo que el Señor dice. No importa que no estés capacitado. Nadie está capacitado. Dios te capacita. Los capacitados no van detrás de Dios. Fíjate, los fariseos eran tan capacitados que mataron a Jesús Cristo. Entonces, va, confía. Más la iglesia también tiene que confiar y hacer un compromiso con esas personas que van. Nosotros quedamos muy huérfanos de iglesia. Quedamos huérfanos de pastor. Fue por la misericordia, gracia de Dios, que estamos encarrilados. Casi que me desvié. Más antes de eso, cuando todo recomienza, Dios, cuando comenzó todo esto, antes el Señor me dice, te doy una chance más. Te doy una oportunidad más y tal vez no hay otra. Y bueno, y ahí todo comenzó. Y todo continúa. Hoy estamos acá, estamos en otra etapa. Dios continúa, tenemos una hija linda, estamos ministrando en una comunidad carente, estamos llevando el alimento material, el alimento espiritual y el alimento material. Una cosa y la otra. Entonces, bueno, yo les quiero dejar esto. Y me permitan una cosita más, Gabriel y Elvi, ¿sí? Que Dios habló conmigo el otro día. Anoche yo estaba preguntando al Señor si era para hablar esto. Tenés hasta el cierre, quedan bastantes minutos más, tenés hasta el cierre y si querés compartir pantalla, podés después mostrarnos y explicarnos algo de lo que me pasaste a mí, de la presentación que ibas a hacer. ¿Sí? Okay. Dale, adelante. Ok. Estoy con batería fraca. Trae su cargador, mamá, por favor. Bueno, el otro día yo estaba orando de madrugada y en un momento el Señor me levanta, me toma, el Espíritu Santo me toma y yo comienzo a clamar al Señor, ¿sí? De forma que solo el Espíritu Santo hace, no es de mí, no, ¿tá? Como hacen todos nosotros. Nosotros sabemos cuando es el Espíritu Santo que está ministrando. Entonces, Dios dice, el Señor me dice, hay una porción de mi pueblo que no está dentro de las iglesias. Hay una porción muy grande de mi pueblo que no es aceptado dentro de mis iglesias. Hay una porción y muchos niños de 0 a 8 años, así me dijo, que no están en mis iglesias, no están en la escuelita dominical. Son personas maleducadas, sin modales, nadie los quiere, nadie da nada por ellos y la iglesia no está llegando. Y el Señor pregunta y me pregunta a mí, y el Espíritu Santo clamaba esto con Dios Padre. ¿Quién es que va? ¿Quién es que va por ellos? ¿Quién es que va? Mas el Señor clamaba, ¿quién es que va? Y me hizo esta palabra extensiva para la congregación de acá, donde estoy, donde soy pastor. ¿Quién es que va? Entonces yo me animé a responder a él. Mas el Señor pregunta, ¿quién es que va por esa porción que no está dentro de la iglesia? Por aquellos que no son aceptables, por aquellos que nadie los quiere. Entonces, y el Señor me daba la palabra. Sí, antes sí. Solo un segundo acá. Estoy conectando.
Estoy sin batería casi. Y el Señor me hace meditar, después me da una palabra, famosa palabra en Hechos 2:42 al 47. ¿Sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor me dice, esas son los 4 pilares que no pueden, las 4 columnas que no pueden faltar en la iglesia. Hay algunas iglesias que están faltando esto. Entonces vamos a hacer acontecer. Tiene que acontecer que tenga todo. Tiene que haber palabra y estudio de la palabra. Tiene que haber comunión entre los hermanos. Tiene que haber partimiento del pan. Porque ahí vemos, donde vemos que tenemos que satisfacer las necesidades de los demás. Y perseverar en las oraciones, en el mundo espiritual, en la comunicación con el Padre. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, los señales vinieron después, como consecuencia de perseverar en el amor de Dios y en el amor con los hermanos. Yo creo que esto lo tiene muy claro. Yo he visto esto en Elvi y en Gabriel. Estoy diciendo esto delante del Señor. Lo he visto, aprendí mucho con ellos. Más, en algún momento, alguien más, Gabriel y Elvi son un ejemplo. Entonces, ahí, en esa congregación, alguien más tiene que continuar esto. Tienen que haber sucesores. La obra de Dios es ilimitada, es para todo el mundo. No es solamente para Caballito, no es solamente en Liniers, no es solamente en Capital Federal, es Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es el modelo de iglesia. Y otra cosa más aquí. Y vendían todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Modelo de iglesia. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los partían a todos según la necesidad de cada uno. Digo, Señor, qué difícil es pedir esto. Mas el Señor me muestra, no vendan propiedades, más aporten para hacer proyectos productivos y sacar a las personas de la miseria. En vez de estar dando planes asistenciales, un dinero para que coma, hagan un proyecto productivo, hagan un capital para que los hermanos salgan de la pobreza, para que salgan de la pobreza extrema. Hagan cooperativas, se junten. Entonces, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Solo un detalle. Esto no es para guardar, no es para crecer, para engordar y pasar 500 años en esto. El Señor diseminó la iglesia, porque este es el modelo para seguir. Este es el modelo que hay que llevar por todo el mundo. Entonces el Señor pregunta para mí primeramente, ¿quién es que va? ¿Quién es que va de aquí, detrás de aquellos que no están en las iglesias? Detrás de aquellos que no tienen diezmos, que no tienen ofertas para dar. Esto es una crítica para la iglesia aquí en Brasil. ¿Está? Mas también les comento esto. Entonces, ¿quién es que va? Dice el Señor. Entonces, si Dios te está llamando, diga, heme aquí, envíame a mí. Diga, confía en el Señor. El Señor es manso y humilde de corazón, y un yugo de él es leve, es liviano. No es un Dios verdugo, ¿sí? Y otra cosa más, la obra de Dios es por gracia, es por amor, no es por regla. Lo aprendí. Lógico, obedecemos, más como consecuencia del amor a Dios que tenemos. Nosotros no obedecemos para amar a Dios, nosotros obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Entonces en esto tenemos que alimentar una generación nueva, una generación que piense diferente, una generación generosa,
para la obra del Señor. Y no estoy hablando ni de diezmos ni de ofertas. Estoy hablando de las personas que más tienen, cuidar de los que menos tienen, creando trabajo también dentro de la iglesia. Mas esto no es el fin de la iglesia. Esto es una herramienta necesaria, ¿sí? Para tener todas las cosas en común y poder continuar la iglesia y poder continuar la predicación de la palabra para todo el mundo. En vez de enviar, son cosas que vienen a mi corazón. En vez de enviar un misionero, cuando Dios lo llama para África, por ejemplo, nosotros mandamos un matrimonio, ejemplo, estoy dando ejemplo. Podemos mandar un matrimonio. Generalmente, cuando la iglesia pasa problemas, recorta los recursos y el misionero queda allá. Después de 10 años, 5 años, queda el tendal. No, gente, no. Hay que pensar otras cosas. Pregúntele al Señor. Pregúntele, Señor, ¿por qué no enviamos, por qué no hacemos un sistema donde podamos producir, donde cada uno pueda producir, donde cada uno pueda sustentar a la obra? En vez de enviar 2, enviamos 10 y hacemos una pequeña sociedad que puede transformar la sociedad donde enviamos. Bueno, gente, son 2 cosas que le dejo. Primero, el llamado de Dios. Si Dios te está llamando, diga sí al Señor. Confía en el Señor. No te va a faltar nada, no te preocupes. No te preocupes, Dios no va a poner una prueba más de la que puedas soportar. Mas también el Señor te va a fortalecer. Va a fortalecer tu cuero espiritual. El peso de gloria que el apóstol Pablo habla, ¿sí? Y segundo, va para aquellos que no están en las iglesias. Los que están dentro de la iglesia, gloria a Dios. Vamos a motivarlos para buscar a los otros. Y ese es el trabajo, ¿sí? Llegó, dio la palabra, creció, alimentó a los hermanos, va para afuera. Vamos a multiplicar. Por eso Dios permitió en Jerusalén la persecución para expandir la iglesia en todo el mundo. Entonces, no hace falta una persecución, lo que hace falta es entender el propósito del Señor, ¿sí? Más por un medio o por el otro, el Señor va a hacer que su evangelio llegue a toda criatura. El id, la iglesia va, el id y pregar el evangelio a todas las personas, la iglesia va a cumplir y Dios va a encargarse de cumplir. Lo bueno sería que nosotros estemos en sintonía en la voluntad del Señor. Quiero orar para terminar. Señor, te doy gracias, papá. En toda humildad, Señor, yo no soy más que un siervo, Señor, como todos los que están acá, Señor. Y un siervo, Señor, que no es mayor que nadie, Señor. Al contrario, Señor. Hay personas mucho más experientes que yo, mucho más llenas del Espíritu Santo, Señor. Mas yo hice tu voluntad, Señor, y entregué lo que vos me diste, Señor. Ahora te pido que convenza, Señor, que vos hables, Señor, que confronte, Señor, con tu palabra, Señor, que tire, Señor, y que confirme si esto viene de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por aquellos que tienen este llamado, Señor, y en tu nombre, en tu autoridad, Señor, sean removidas, Señor, todos los pensamientos contrarios a ti, Señor, todas las voces que nos vienen de ti, Señor, y todos los impedimentos, Señor, que están, Señor, trabando a tus hijos para no caminar en tu obra, son atados, son reprendidos y cancelados sobre la vida de ellos, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, envíalos, Señor, provee para ellos, Señor, da nuevas ideas, Señor, llénalos del Espíritu Santo, Señor, y muestra tu gloria postrera, Señor, antes de tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén. Damos gracias a Dios por tu mensaje, por el mensaje del Espíritu Santo. Te comunico y creo que va a ser el deseo de todos que estés sumado a la familia de la única iglesia, así que yo te voy a sumar a discípulos, Ricardo, con Maricé, para que este haya sido el primer aporte, pero que puedas enviarnos a discípulos a este WhatsApp, del cual formás parte en la familia, para darnos noticias, para tenernos al tanto, y otro domingo volvernos a compartir de las experiencias, los testimonios, lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Sé que has hecho la Navidad en el barrio y has puesto mesas por la calle,
y hay muchas cosas que quiero que los hermanos escuchen, así que queda sumado a la familia. En un ratito ya te sumo a nuestro WhatsApp para que todos podamos disfrutar y aprender y pagar el precio para seguir al Señor como como Él solamente lo merece. Amén. Te Amén. damos gracias, Señor, por este tiempo de comunión tan precioso, por todo lo que vos nos has dado, Señor, y por la obra que querés hacer en cada uno. Sí, Señor, confirma el llamado. Sí, Señor, danos la sabiduría para poder enviar y mantener y aportar, y danos sabiduría para no guardar, sino para invertir en el reino de Dios. Te bendecimos en esta mañana, y yo bendigo toda la congregación en el nombre de Jesús, sus familias, las cargas, las oraciones, Señor, que hemos orado y que venimos orando en la semana, Señor. Te damos gracias, Padre, por la operación del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que quiere compartir algo rápidamente, nos queda 1 minuto 20 todavía, puede abrir micrófono y puede decirlo. Muy bien, entonces nos despedimos con alegría, que tengan un buen domingo y una buena semana. Los amamos. Que el Dale, Señor le bendiga. Gabriel, Gracias, Luis. Gracias. Muy amado. igualmente. La semana que viene prepara la palabra si estás con nosotros, ¿eh? Te Para vuelvo a reintegrar. Disculpame que con la corrida y los cortos tiempos no te di lugar, pero sos muy importante con esa palabra fresca, llena de vida, con el testimonio de tu vida. Así que a partir de la semana que viene te volvemos a escuchar, Luis, si estás. Y si no, la otra, porque ustedes se turnan una y una. Pero No, lo está poniendo. la semana que viene vamos a tener a Pablito, que es muy importante que lo podamos escuchar también. Y por muy bien, con todo gusto. también ahí, si quieren la reunión y si quieren tomar 5 minutos para decirnos algo, va a ser de bendición también. Los saludo, estoy contento de verles, me gozo en el Señor, la comunión con ustedes y la palabra y el testimonio del hermano en el cual estuvimos escuchando, que ha sido de mucha